Muchas gracias. Me honra realmente estar aquí dentro de estos 15 postulantes al Pleno de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué quiero ser parte de ese pleno? Bueno, la sociedad hoy día demanda de profesionales que vayan a trabajar a la Cámara de Cuentas, a producir una transformación para, digamos, ganar la credibilidad perdida en el día de hoy. ¿Qué se necesita? Se necesita compromiso, competencias, entusiasmo, innovación. Y bueno, por nuestro perfil y nuestra experiencia laboral entendemos que somos acreedores de las competencias necesarias para producir esa transformación que hemos hablado. De ser electa por ustedes como aspiramos, trabajaremos en 6 pilares básicos. El primero, que apunta al fortalecimiento institucional. ¿Por qué? Porque hay que mejorar el esquema de la gobernanza actual que tiene la Cámara de Cuentas y también hay que hacer un proceso de fortalecimiento del personal de la misma. Hay que recordar que la calidad de una institución se la dan cada uno de los colaboradores que la conforman. Entonces debemos de tener buenos técnicos calificados y con experiencia suficiente para hacer un trabajo a profundidad, y en cuanto a la gobernanza necesitamos tener una estructura orgánico funcional que denote liderazgo y que responda a las necesidades de la sociedad y que permee hacia abajo en todos los estamentos de la Cámara de Cuentas. En segundo lugar, trabajaríamos un eje dedicado a la calidad de la auditoría, a la profundidad y también a la elaboración de informes. Debemos de adaptar las técnicas que se utilizan, los manuales y las guías, conforme a las mejores prácticas internacionales para instituciones de fiscalización superior como es la Cámara de Cuentas, y los informes para que reflejen la realidad de los hallazgos que sean encontrados en las instituciones públicas que sean auditadas. Como un tercer eje, tenemos que hablar del monitoreo y el seguimiento. ¿Por qué monitoreo? Bueno, porque en las auditorías probablemente se encuentren hallazgos que ameriten unas recomendaciones de mejora. Entonces, estos hallazgos que se encuentren deben reflejarse en los informes de auditoría y deben de remitirse al órgano responsable del control interno para que le dé seguimiento. Pero la Cámara simplemente no puede olvidarse de esto, sino que debe de continuar dando seguimiento para que ver que efectivamente esas sugerencias de mejoras que se han recomendado sean implementadas para que se evite justamente la comisión de actos de corrupción, que al final es lo que todos buscamos. Como quinto elemento, quiero referirme a los trabajos pendientes de auditoría y al plan de auditoría. Mi propuesta de llegar es fortalecer el plan anual de auditoría y continuarlo ejecutando durante el año que discurre, pero hay un cúmulo, por lo que se conoce de los medios de comunicación, de auditorías pendientes. ¿Qué nosotros planteamos? Trabajar este cúmulo de auditorías y de informes como un proyecto, de tal suerte que en un periodo no mayor de 3 a 6 meses se estén dando a conocer a la ciudadanía todos estos informes, y que de tener hallazgos que denoten comisión de actos de corrupción sean entonces elevados a las autoridades competentes para la aplicación de las sanciones correspondientes. Como último punto, no puedo dejar de referirme al uso de la tecnología en la Cámara de Cuentas. El uso de la tecnología nos va a permitir, en primer lugar, disponer de información oportuna, a tiempo e interconectada de las distintas bases de datos que tiene el Estado, como son, por ejemplo, la DGI, la jurisdicción inmobiliaria, intercambiar además informaciones como análisis especializado que podemos pedir a instituciones como la Unidad de Análisis Financiero cuando se detecten, por ejemplo, información no correcta en las declaraciones juradas de patrimonio, así como también hacer análisis previo con software de inteligencia de negocios que nos permitan digamos, llegar a un mayor número de instituciones en un menor tiempo. Así que muchas gracias, quedo a su disposición para fines de cualquier pregunta. Muchas gracias a usted. Ahora, el senador Provincia de San Juan tiene la palabra. Sí, buenas tardes, doña Tomasina. Félix Bautista, senador de la provincia de San Juan.
Los artículos 47, 48 y 49 de la Ley 1004 establecen sanciones de tipo administrativo, de tipo civil y de tipo penal en hallazgos que puedan surgir en un proceso de auditoría. Esos hallazgos que establecen sanciones se plasman en un informe legal. Pero esos hallazgos afectan derechos fundamentales de los entes auditados y de manera más específica de los responsables de los entes auditados. ¿Qué entiende usted que debe hacerse para que ese departamento jurídico de la Cámara de Cuentas actúe con absoluta independencia, que haga informes jurídicos apegados estrictamente a la verdad y a los hallazgos que surjan del proceso? ¿Qué entiende usted que hay que fortalecer en esa dirección jurídica de la Cámara de Cuentas? Bueno, en primer lugar, colocar ahí a una persona que realmente tenga las competencias necesarias para actuar conforme mandan las leyes y las normas. En segundo lugar, dotar a un pleno también con independencia de criterio y con la calidad técnica suficiente para que al recibir un informe pueda revisarlo, analizarlo y ver si efectivamente cumple a las leyes. Usted va a poder hacer un mejor trabajo si tiene las competencias necesarias. Si usted me dice si esto es agua, yo puedo perfectamente ver que es agua, porque la conozco. Asimismo, si llega un informe y tiene un dictamen distinto a lo que dice la ley, entonces si tengo las competencias propias puedo ver que no. Entonces creo que hay que cuidar dos aspectos, los aspectos técnicos y también que sea una persona de una conducta ética intachable. Y eso pues no se puede decir con palabras sino con hechos, así que hay que estudiar la trayectoria de vida, tanto en este caso del miembro que va a presidir el pleno, ¿verdad? O que va a formar parte de ese pleno, como de la persona que va a ser colocada en ese departamento jurídico que tiene tanta importancia a los fines de ese órgano. La senadora representante del Distrito Nacional, Farideh Raful. Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, un placer. Yo quiero hacer, usted tiene una vasta pues, preparación en materia de auditorías y ahora mismo funge incluso como funcionaria pública dentro del Ministerio de Hacienda como directora de planificación. Mi pregunta va en torno a los desafíos que se tienen por delante con la Cámara de Cuentas. Y hablamos del departamento jurídico, pero a mí me interesaría saber mucho el tema auditores. Y el tema auditores, yo quiero saber cuál es su visión de usted ser electa como miembro de la Cámara de Cuentas. ¿Qué haría usted como miembro para poder tener una mayor, o hacer que puede ser necesaria una profilaxis dentro del departamento de auditoría? Ha habido personas que han sido desvinculadas por haberse demostrado que han incidido en alteraciones internas en algunas auditorías. Hay personas que dicen que no solamente ha sido falta de voluntad, sino también una combinación de muchos factores que involucra incluso la responsabilidad de parte de un personal de la Cámara. Entonces tú dices, cambiamos los miembros de la Cámara de Cuentas, pero ¿qué van a hacer estos miembros con el personal que ya ahí está y que tiene años trabajando ahí? ¿Cuál decisión usted tomaría? Sí, como decía al principio, una institución tiene calidad de su trabajo si su personal técnico es bueno. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es una evaluación del personal con el que cuenta la Cámara. Como profesional de las finanzas... Pero perdón, no basta con ser bueno. Sí. Es que sea honesto y sí, serio en el trabajo. Por supuesto. ¿Qué haría usted como miembro de la Cámara de Cuentas? No, justamente. Le decía que como profesional de las finanzas creo mucho en las estadísticas, así que hay que buscar los trabajos en los cuales han participado esos auditores. Hay que ver la profundidad de ello, la calidad de las observaciones, cómo han documentado, y todos aquellos que no estén en apego a las normas y a los valores éticos y morales, pues definitivamente
no puede ser parte de la Cámara de Cuentas, y las leyes pues dan los mecanismos de desvinculación cuando no se ha actuado conforme a la ética. Pero se debe actuar desde la cabeza, se debe modelar con el ejemplo. Por lo tanto, le insto a que lo que pasen a formar parte de ese órgano sean precisamente de probidad probada, que sea su trabajo, que sea su historia, que hable por ellos mismos, porque podemos venir y sentarnos aquí y decir muchas virtudes de nosotros, pero que sea el trabajo que hayamos hecho en las instituciones, sobre todo en aquellas instituciones públicas, que hable de nuestro trabajo. En mi caso, además de trabajar en el sector público, he trabajado también mucho en la cooperación internacional. Fui formada por ello precisamente para que sea como lo soy en el día de hoy, una banderada de la transparencia y de la rendición de cuentas, porque estoy consciente que como servidora pública mi salario se paga con los impuestos que paga la gente. Por lo tanto, ese uso de esos recursos públicos debe de garantizarse una correcta calidad del gasto, debe de tratarse con la mayor transparencia posible, porque es el dinero de la gente. Pregunta de algún otro senador. Licenciado Frank, provincia Peravia. Gracias, presidente. Buenas tardes, Tomasina. En un descenso a una institución pública de la que están ustedes apoderados, en la emisión de la carta de gerencia, de esa carta de gerencia que ustedes envían, ¿sería al final o al principio? ¿Y cómo esto ustedes determinarían en el informe correspondiente ya final del trabajo? En una auditoría hay una comunicación inicial que es la comunicación de requerimientos, donde se informa a las autoridades cuáles documentaciones son necesarias para el análisis. Y luego al final, entonces, ya durante el tiempo que se estime va a durar, ¿verdad?, la auditoría, se emite un informe de gerencia. Este informe de gerencia contiene los hallazgos y las recomendaciones también de mejora de control que sean identificadas. Y eso se discute con las autoridades y ellos pueden de repente aportar información adicional que el auditor no ha visto. Si la información que aporta nueva, pues entonces modifica las recomendaciones, puede ser modificado en ese único caso. Cuando no, entonces, porque no necesariamente se llega a un acuerdo, debe de hacerse constar en ese informe final la posición de la entidad que está auditada, pero prevalece el hallazgo por parte del auditor. ¿Y qué tipo de opinión emitiría usted en el informe? La única posible, que sea la correspondiente a los hallazgos encontrados en esa entidad que ha sido auditada. O sea, sin salvedad o con salvedad. Depende, con salvedad si hay hallazgo o sin salvedad si no existen. Pero siempre va a ser la que corresponda conforme a los resultados de la auditoría. Y si usted recibe una llamada de un funcionario público que entiende que se va a ver afectado por una auditoría que usted esté a cargo, ¿qué usted haría? Bueno, lo que haría justo en este momento, decirle que los resultados que van a ser publicados en ese informe deben reflejar exactamente la situación encontrada en esa institución. La verdad es que mis valores éticos no me permiten cambiar ningún informe. Yo tengo 2 hijos y me gustaría que al final, cuando mis hijos quieran buscar un referente, no tengan que ir donde el vecino del lado y en ninguna otra persona que no sea en su madre, como ha sido hasta ahora. Así que no hay llamadas que pueda cambiar mis valores éticos aprendidos de mis padres con el ejemplo. Gracias al senador Victoria Yep de María Trinidad Sánchez. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su opinión con respecto a las declaraciones de bienes que hacen los servidores, que hacemos los servidores públicos? ¿Usted cree que
esas declaraciones llenan las expectativas que tienen ustedes como futuros miembros de la Cámara de Cuentas, si debe ampliarse, si debe ser auditadas, si deben ser más transparentes cuando ustedes las reciban. Sí, realmente las declaraciones propiamente dicho no es que tengan defectos, sino lo que se hace con ellas, que se hacen las declaraciones y no se hace ningún tipo de análisis posterior en la cual se pueda hacer una revisión y comprobación de la información. Hoy día, por ejemplo, usted puede poner que tiene unos títulos de propiedad, pero se cruza con la base de datos de la jurisdicción inmobiliaria, se cruza con la base de datos de la Dirección General de Impuestos Internos, se verifica si usted realmente está al día en el pago de los impuestos. Entonces yo entiendo que las declaraciones juradas deben de ser un instrumento que permita realizar un verdadero análisis y que dé lugar a ver si las declaraciones se corresponden. También entiendo que las revisiones deben de extenderse a los nodos familiares también, porque cuando se quiere ocultar un bien, hay mecanismos en los cuales se pueden hacer, entonces debe ser mucho más extensiva, no solo al miembro titular. En mi paso por el Tribunal Constitucional, de hecho, todos los administrativos voluntariamente, sin que la ley nos incluya, hicimos declaraciones juradas de patrimonio a nuestra entrada y en mi caso a mi salida a finales del año 2014. Entonces creo en las declaraciones, pero creo que debe de ser una herramienta mucho más útil de cómo se utiliza hoy día. Okay. Entonces entiende que debería haber unas declaraciones de impuestos, como se les ha exigido, que me parece a ustedes, de que ustedes no, la Cámara de Diputados le llevaron unas declaraciones de impuestos. Correctamente. Nosotros como requisitos para postularnos debemos de estar al día en el pago de nuestros impuestos. No tuve que ir corriendo a hacer una declaración porque cumplo con mi deber como ciudadano para poder exigir mis derechos. Entonces también creo que estas declaraciones juradas no solo deben de hacerse a la entrada y a la salida de un cargo público, sino que anualmente deben de revisarse para ir revisando los incrementos de capital, modificaciones también, y que al final no haya ese cúmulo de trabajo, sino porque solamente habría que revisar un último año.